Todas las tormentas juntas, haciendo de amores y otros paradigmas, con Cande López. Edición especial, por supuesto, el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vos sabías que mucha gente coincidía con esto de se fue toda la mierda, cruzamos un límite, y el miedo y el qué hubiera pasado si. Vos me sale decir como artista porque sé que es algo que llevas con vos a diario, digo, más allá de la profesión y la vocación. Es algo que es un lente para ver la vida. ¿Cómo fue individualmente y conversarlo con compañeros y compañeras lo que pasó? ¿Hay miedo y desentendimiento? ¿Cómo estás vos con eso? Sí, hay miedo, o sea, hubo mucha incertidumbre, digamos, sobre lo que seguía, pero digo, también yo creo que como artistas tenemos una conciencia, y hablo como artistas también como incluyendo a amigues, a la gente con la que trabajo, con la que hago arte, con la que estudio arte. Tenemos una conciencia sobre la importancia del discurso, digamos, un trabajo sobre el discurso, Sí. que es muy consciente y que en ese sentido entendemos quizás como muy físicamente el peligro de ese ascenso de la violencia, ¿no? Y de los límites que no se tienen que cruzar. Absolutamente, y que no da lo mismo decir algo que no decir nada. No sé si te pasa eso. Sí, obvio. Es que en realidad, bueno, ahí hay un montón de discusiones, ¿no? Yo creo que uno puede no tener una opinión sobre las cosas igual, ¿no? Como vos Obvio. podés elegir no opinar sobre algo, o sea, mismo no tener opinión, yo de esto no tengo una opinión para dar, no quiero formar una opinión, tipo tengo este sentimiento, pero no quiero tener una opinión. Otra cosa, eso, y digo eso en lo micro, ¿no? En el plano individual, Obvio. en la esfera individual. Obvio. Otra cosa es ocupar espacios dentro de la comunicación, dentro de la sociedad, que requieren una responsabilidad. Otra cosa es abstenerse, por ejemplo, de ciertas prácticas políticas a la hora de la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos y partícipes de esta sociedad, ¿no? O sea, una cosa es no querer tener una opinión sobre algo, otra cosa muy distinta con la que sí difiero es, por ejemplo, no querer votar. Sí. O sea, como todos hacemos un ejercicio democrático, todos los días, en realidad, y se da mucho desde el discurso. Totalmente. Algo que también sucede esto de cómo algo que nos interpela colectivamente, como es que intenten matar a una líder popular, que alguien no puede quedarse afuera, y quedarse afuera o de decir, la no opinión también es una opinión. Y también lo que a mí me sucedió en estos días, lo comparto también para sumar al debate, es esto de no solo no da lo mismo, sino de que no alcanza solo con repudiar. Estoy como en esa de, no da lo mismo, hay que repudiarlo, no alcanza solo con repudiarlo. ¿Por qué? Porque es un poco, quiero decir la frase correcta para que no suene rara, a partir de lo que pasó, ¿qué hacemos con lo que ha hecho de nosotros lo que pasó con Cristina? Esto de, no, pero el Estado tiene que hacer una ley, no, pero... Bienvenido sea el debate, es importantísimo que el gobierno tome cartas en el asunto, pero colectivamente tenemos que hacer algo también. Y no hablo de prender fuego a un auto, sino de vamos a tener que repensar esas bases. Es que claro, o sea, no alcanza con que salga, no sé, Babi a decir hoy todos somos Cristina. De hecho, mucha gente que sigue a ciertos representantes de ciertos discursos en medios, no les creyeron o salieron a apuntarles y a decirle, vos no pensabas eso. Claro. Como cuando dejando en evidencia que hay unas construcciones de discursos que llevan mucho tiempo, que calan muy hondo y que no hay o sea, no lo vas a poder contraponer con una editorial cuando quemen las papas, cuando se cruce el límite, ¿no? Total. Si vos fogoneás para que ese límite se cruce de alguna manera, después cuando realmente las cosas... o sea, cuando no entendemos la dimensión de lo simbólico que todos los días ejercemos con el lenguaje, total, cuando cruzás ese límite y eso es tangible y es real como un arma apuntando a la cabeza de la vicepresidenta, no vas a poder contrarrestar lo que venís construyendo con una editorial que diga hoy todos somos Cristina. Total. O sea... ¿Qué pasa con la irresponsabilidad y las consecuencias también de llevar la posverdad a un extremo, ¿no? Cada uno vive su verdad y no importan los hechos, no importa como este descreimiento de los hechos o de la política, ¿no? Como este
Sí, como este descreimiento de la política, que es una falacia, ¿no? El descreimiento de los políticos, de las figuras políticas. Sí, este jugar al desgaste permanentemente, y cuando la cosa finalmente se desgasta y se desmorona, desentenderse o ponerse en otro lugar. Puede pasar que una persona tome conciencia de esto y a partir de eso busque ser más cautelosa, puede pasar, no está pasando. No está pasando, de hecho duró muy poco. La editorial de Luis Majul en La Nación Más era No tenemos miedo. El título No tenemos miedo, le acaban de gatillar la cabeza a la presidenta y tu título es Yo no tengo miedo. Y no creo, viste, que por ahí uno decimos, qué estúpido Majul. No es estúpido, el chabón por esa perfo cobra mucha guita y él sabe que a la gente que lo escucha lo ve eso. Creo que estamos en un momento donde no buscamos información, buscamos confirmación de lo que creemos. Todos, está bueno Sí. incluirnos todos. Y creo que hay que entrenar mucho el consumo crítico. A mí me pasa yo no sé si decir, dejen de retuitear a Maya Granata porque la van a hacer gobernadora de Santa Fe. No lo sé, la verdad que no sé si el consumo irónico alcanza para explicar eso. Sí sé que el consumo crítico lo tenemos, siento que está bastante adormecido y siento que Sí. La inmediatez nos ha despellejado un poco la necesidad de parar la pelota y analizar. De vuelta, esto no evita que casi maten a Cristina, pero es una buena pieza para empezar a pensar. Es entender que eso es parte del ejercicio democrático, que tenemos que hacer todo esto todos los días, como que es un ejercicio diario, de alguna manera, ¿no? Si lo ves desde ese punto de vista. Total. Y algo también de esto que decías como de, ay, qué tonto. Nadie que esté adelante de un micrófono, ni que se jacte, por ejemplo, de ser apolítico o de ser objetivo, no solo no puede, o sea, es una falacia eso, pero digo, todas las personas que en general se paran adelante de micrófonos y que llevan adelante discursos y que los sostienen, salud. Perdón, por favor. Tienen mucha formación. Total. Como información. Exacto, es ilusorio pensar que un político o un periodista se equivocó como algo. En general, cuando salen a decir que se equivocaron es porque hay también un interés detrás, ¿no? Porque conviene de alguna manera. Total. Y no te pasa también a vos de todos tenemos amigos que están más o menos politizados, en el sentido de me gusta más la política, no me gusta informarme. Uh-huh. Y de repente era imposible esquivar el tema. Era como, no, te tengo que contar. Y me pasaba a decir, che, estoy mal por esto. Hoy me notás cruzado y sí, pasó esto y te lo tengo que contar. Y sí. Apareció respeto y también aparece esto de, che, gente que por ahí no puedes conectar y querés conectar con este tema. Sí, también. Y en lo que respecta como a mi círculo un poco artistas, que a veces también traemos esto como, che, hay acá un nicho del que tenemos que salir y tenemos que escuchar a veces otras cosas porque entre nosotros estamos muy de acuerdo. Obvio. Pero también no, y tengo amigues y compañeros que no son de ir a marchar, que capaz que no suelen como... no son peronistas, por ejemplo, o no suelen ocupar las calles o ir a ciertas marchas que no sean por asuntos, no sé. Sí, recorte presupuestario. Claro, como que no son activas, o sea, no son de tener una militancia activa, y que sin embargo el viernes era como una necesidad de poner el cuerpo, ¿no? De poder estar y de poder como que hay algo muy argentino, yo creo, y hay algo ahí también que pensaba cuando venía para acá con respecto a la crítica sobre la marcha y sobre la vigilia en Recoleta. Yo creo que hay algo muy argentino en la necesidad de estar, de poner el cuerpo, ¿no? O sea, tanto en la historia de la Argentina como algo muy nuestro, ¿no? Sí. Muy físico, muy de que desde cómo nos vinculamos, como afectivamente, como el ir a la casa de uno, como es algo muy propio de nuestra cultura. Totalmente. Desde compartir en nuestras casas. El abrazo. El abrazo, el mate, como que hay algo físico que todo el tiempo circula, y no verlo y es como no entenderlo como parte, también suma al conflicto. Y para encauzarnos... yo quería hoy que charlemos, o sea, como bueno, ¿qué podemos aportar desde acá? Y para eso quería que charlemos un poco sobre el peligro que implica para el funcionamiento de la democracia el hecho de entender al otro como un enemigo, ¿no? Sí. Como alguien a quien hay que exterminar o que eliminar. Y para eso traje a la mesa... Aquí estamos. A la politóloga y filósofa Chantal Mouffe. Adelante, se sienta, tómate.
Hay un caso me incluyo en eso de machismo en las facultades sociales, donde muchas veces se la presenta como, sí, la esposa de Ernesto Laclau. Es como, no, tienes un nombre propio. Todo me ha pasado a mí, tienes un nombre propio y Laclau. Es un buen dato porque ella es belga y estuvo casada con un argentino. Claro, exacto. Y en el 2007 ella publica un texto que se llama En torno a lo político, que es muy interesante y que después ella sigue cultivando con otros textos que como Agonística, Pensar el mundo políticamente, y trae un poco justamente una mirada crítica sobre lo político, ¿no? Y habla mucho sobre los populismos también. De hecho, vino en el 2018 y dio una charla que está grabada en YouTube, o aparece en varios medios, que está muy buena. Y lo que me interesa es la forma en que ella tiene de explicar la relación de el nosotros-ellos que conforma la sociedad, ¿no? Cómo ella plantea el peligro que corre la democracia cuando ese nosotros-ellos, esa relación, traspasa el límite democrático y se convierte en inconvivible o en antagónica, como va a decir Chantal Mouffe. Para empezar, así como si tuviéramos que pararnos en el sendero Chantal Mouffe. Claro. ¿Cuál es la primera parada? Hay algo que es básico de las sociedades, que es que necesitamos... la identidad de una sociedad se construye en base a un nosotros-ellos. O sea, hay un nosotros y un ellos que está afuera y que no es tan simple, ¿no? Sino que ese nosotros-ellos se reformula todo el tiempo. O sea, totalmente. Como que... Y tiene un montón de aristas. Como no es tan simple de verlo, como nos gusta decir acá, como una grieta, sino que son un montón de grietas que dividen y unen como un montón de gente y que agrupan y que desagrupan constantemente, y que ¿no? se colisionan, son los famosos clivajes, dos contraposiciones que conviven en un sector determinado, y que esa ¿cómo regulamos esa confrontación? Es un poco la papa de la democracia. Es, bueno, che, nos cagamos a faconazos o votamos y valoramos la elección de la mayoría popular. Exacto. Como que flor de debate. Eso no implica que ese ellos sea un enemigo al que tengo que eliminar. Total. ¿No? Sino que que puede ser una relación, digamos, de convivencia, y que eso es lo que viene a ser básicamente la democracia. Totalmente. Claro. Lo social no existe sin eso, y hay algo de ese enfrentamiento que a mí como me gusta traerlo cuando pensamos en que a veces la palabra política tenga tanta mala prensa, ¿no? Como cuando uno se encuentra capaz un domingo y es tipo, bueno, no hablemos de política. Está todo muy politizado. Está muy politizado. Hay algo como también para mí, mucha confusión entre la palabra política y partidario. Sí, ¿no? Totalmente. Está como completamente confundido. Pero hay algo de lo político que es súper cotidiano y que tiene que ver justamente con... Hacemos política todo el tiempo cuando estamos en desacuerdo y... convivimos, o sea, yo no estoy de acuerdo con vos de quién se va a sentar ahí, quién se va a sentar allá, pero nos ponemos de acuerdo porque si no, no podríamos hacer este programa. La política es toda persona que toma decisiones es un político. Después político, ese que está en el Congreso también, pero la toma de decisiones es pura política. Pero elegir una mayonesa por sobre otra es política. Exacto, como tomamos decisiones políticas todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nuestra vida se ve afectada por las decisiones también que toma la sociedad en un nivel más macro. Y que ahí toma por nosotros. Exacto. Sí. Entonces, la confrontación de esas identidades colectivas es constante. Ahora, ¿qué pasa cuando esas identidades colectivas justamente no encuentran como un espacio de convivencia, ¿no? Cuando ella ahí divide un poco como lo político, como esto que venimos explicando recién, y la política como las instituciones y prácticas que hacen justamente que esas confrontaciones convivan, digamos. Sí, se regulen, no desmoronen el sistema. Exacto. Y ahí es cuando entra también como esto de este discurso que busca ser como apolítico, liberal, ¿no? Que es contra el que Chantal Mouffe critica mucho. Y lo dice, no es una opción. O sea, es una falacia de alguna manera pensar que que el consenso es que estemos todos de acuerdo. Claro. Como nunca vamos a estar todos de acuerdo. Claro, totalmente. Como pensar que podemos llegar a estar todos de acuerdo es ilusorio.
Por eso me molesto cuando dicen vamos todos para el mismo lado. Es un discurso tan trillado. No, hay gente que no va a pensar como vos. La idea es que estemos todos en un mismo círculo de paz, de armonía y de respeto por el otro. Pero eso no sucede porque tenés canales extremistas en todas las sociedades que no pueden caminar en ese sendero porque quieren básicamente destruir el sendero. Como es un caso de un neonazi, como es el caso de un extremista, un supremacista blanco. Su victoria política es prevalecer por sobre otros, incluso por su coerción física, moral o de su libertad. Exacto. Entonces ahí es importante y es responsabilidad colectiva cómo construimos ese ellos. Sí. Porque ese otro tiene que ser compatible con la democracia. Si no es cuando entramos como en lo peligroso. El sistema democrático no busca superar la oposición. Busca hacer que conviva. Entonces, si lo que Chantal Mouffe analiza de la política... en la entrevista habla de la política argentina, pero en el texto habla como de la política más a nivel macro, sino lo que sucede en algunas regiones actualmente es que ese antagonismo se traspola a malos y buenos. Sí. Entonces, venimos hablando muchas veces en esta columna como no pensarnos como buenos y malos. O sea, no porque justamente es destructivo. Sí. El que vos te creas bueno y que el otro, o sea, que el otro es el malo, es fomentar esta relación de amigo-enemigo, y el enemigo no queda otra que eliminarlo. Totalmente. ¿Sabes cuándo me pasaba eso? No es por tirarme flores, pero en su momento cuando Macri empezaba a mostrar que la gestión no iba ni para atrás ni para adelante, estaba esto de los globoludos. Este es un globoludo. A mí Macri políticamente no. Uno dice Macri no me gusta. Yo Macri como persona no tengo la menor idea cómo es. No lo conozco, no lo traté. Como político no me gusta. Representa ideas que están en las antípodas de las mías. Pero esto de bardear al electorado que no votó como yo, o peor aún, ir a enrostrarle que ahora está más pobre por las políticas del gobierno y si hubiera votado otro gobierno, realmente todo lo hemos hecho, cualquiera puede meter la gamba y de golpe irse de boca con una persona y pedir perdón y listo, pero realmente es muy nocivo y termina contaminando mucho el debate político. Sí, no lleva a ningún lado. Es que no hay criterio posible cuando te parás en el lugar de los malos y los buenos. Y ella dice, bueno, esta supuesta superación que propone el liberalismo o esta mirada desde el lugar de lo apolítico, o sea, lo supuesto político, la confrontación va a estar siempre. Entonces la opción a que no haya confrontación es la supremacía de un discurso único. Claro. Y lo que conocemos, y si ya te vas para el lado de nacionalismos, de problemas... o sea, de identificaciones étnicas, religiosas, nacionalistas. La globalización del pensamiento. Claro, que tiene más que ver, o sea, no con un pluralismo, sino con que todos podamos pensar diferente y convivir y poner reglas para que esa convivencia fluya, digamos, y nos toleremos. La superación de eso, de un pensamiento único, lleva a los casos que conocemos en un extremo como guerras. Totalmente, y por eso yo... con mucho respeto, yo disiento de que de repente, acá en Cítrica comparten el enlace al texto de Chantal Mouffe que estás compartiendo, que mira esa producción, espectacular. Cuando se habla de una ley para que no haya más discursos de odio, es como artistas, como gente de las ciencias sociales, tenemos el deber de decir, es una... voy a decir un término que cariñosamente, es paja mental, una ley para los discursos de odio no tiene sentido, no porque no sea importante desenmascararlo, denunciarlo, sino porque en este contexto el gobierno buscar consenso legislativo, consenso social incluso, para una ley redactada, uno imagina por diputados, senadores, es entrar en una actividad que nos lleva, es un callejón sin salida. Sí creo, no es que, bueno, entonces dejemos todo así. Al contrario, yo creo que si nos metemos en ese debate va a quedar todo así. Sí creo que hay una porción muy considerable de la secuela de lo que pasó que recae en nosotros, en los anónimos. En qué vamos a hacer nosotros, en nuestros debates, en nuestras mesas familiares. Que de vuelta, es un laburo magnánimo. Y no cura en la Argentina, charlando con nuestro tío Facho. Pero es lo que a mí me sale a hacer más que @Alberto Fernández cuando está la ley en contra del discurso de odio. Sí, sí. Y es muy personal, entiendo también. No, sí, y es fortalecer ese consenso social que sí hay, que es el de los límites, ¿no? Seguro. Como el consenso con la vida, el consenso con que todos podamos vivir libremente, como hay un consenso democrático que es que marca el límite, sí, dentro del cual podemos
discutir, como hay un consenso, pero que tiene que ver con, con la ética política, digamos, ¿no? Y cuando esta línea se va difuminando y se va como que es como si te dijera un trabajo muy fino y muy diario, y ahí es cuando volvemos al principio de la columna y decimos que te retractes en una editorial no va a cambiar. No va a cambiar 70 editoriales anteriores. Claro, y sobre todo porque vivimos en una era en la que todo queda grabado, entonces es muy fácil sacar un archivo, y eso para todos, ¿no? Como hay algo de trabajar el discurso que también implica como mucha responsabilidad sobre lo que estamos diciendo y construyendo cuando decimos. Totalmente. Como el peligro realmente es que se corran esos límites democráticos. De hecho, hablando con gente de otros países de Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo, es muy normal el magnicidio. O sea, hay otros lugares donde es muy común y la gente lo tiene muy naturalizado. Entonces no hay que irse demasiado lejos para ver que las consecuencias pueden ser muy graves. Sí. Nosotros estamos en una gran segunda oportunidad, que por algún motivo del espacio cósmico ingresamos en eso, porque, lo voy a decir así en crudo, había 99% de chances de que hoy estemos hablando de un país en el abismo después de que mataran a Cristina en televisión en vivo. O sea, una pesadilla convertida en realidad. Creo también, Cande, que por ahí como para llevarnos algo a casa, por así decir, sí, toca también con la ironía, el humor, divirtiéndonos, jugando, que es lo que también hacemos. Sí tener esa alarmita, ¿qué me sale decir? Como ese collarcito, estoy pensando en mi gata, ¿no? Collar suena medio... Pero sí esa beta de responsabilidad y de, che, fue grave lo que pasó y me interesa también que lo conversemos. Che, si sale el tema, che, no da lo mismo, ¿no? Fue muy grave lo que pasó. Che, te pudo haber afectado a vos y nos pudo haber afectado a todo al sistema como lo conocemos. Vos votás a Spert, nos debatimos hasta 3 de la mañana porque Spert me cae mal y porque... Sin embargo, en ningún momento se me cruza por la cabeza que la solución es acribillarlo. Espero que vos pienses lo mismo. Y hay algo, y acribillarlo es un extremo de la soga, podríamos decir, y el otro punto es deslegitimarlo como oposición, digamos, también, ¿no? Total. Como que hay algo ahí de deslegitimar el discurso. Sí, hay un proceso ahí. Que pasa mucho, justo tipo lo nombrabas, no sé, a Milei, como hay mucho de deslegitimar lo que pasa, que es como la puntita del iceberg, pero en el fondo... Sí. Deslegitimar al otro es no poder discutir, como no poder... Total. No te identidad. Exacto. Claro. Y eso es violento. Sí. Es una violencia que uno podría decir muy micro y se da desde los discursos, ¿no? Pero que en lo macro tiene, o sea, que puede llegar a tener consecuencias súper graves. Totalmente. Y en ese sentido sí es un desafío, digamos, para la política democrática hoy. Como poder... diluir ese antagonismo y generar espacios donde podamos discutir y donde la política tenga un lugar más agonista, diría Chantal Mouffe. Cande, ha sido realmente, en el medio de todo este caos, tener este espacio para descargar, porque eso también es descargar, pero también encontrar un horizonte. Creo que lo que has hecho es darnos quitarnos del medio todas estas cosas que han sucedido, no porque no llegarles bola, sino porque a veces es necesario ver ese horizonte y ver hacia dónde vamos después de lo que pasó. Y realmente ha sido... Mi aporte nerd a la causa. No, aporte imprescindible. Somos dos nerds igual nosotros dos, pero... Sí, total, nos encanta. Aporte imprescindible. Y un placer escuchar de Chantal Mouffe. Después de ahora... El viernes vuelvo a sociales, el viernes no hubo clase pasado. Y me entrenaste un poco para volver, porque va a ser fuerte volver después de lo que pasó. Sí. Va a haber muchos sentimientos en juego y por suerte acá ya me contuviste. Yo iba a llegar llorando a la facultad. Cande, no, en serio, excelente. Gran columna como siempre, especial por lo que ha pasado. Dejás la vara muy alta, hay que ver qué pasa.